Muchas gracias a ti, Valentina, por la invitación también. Y bueno, gracias a todos los que hoy día se tomaron el tiempo en la tarde para asistir a este webinar. Em, una aclaración muy breve, porque yo sé que este tema suele ser un poco sensible. Yo uso el término tecnología inclusiva y a veces también uso el término tecnología asistiva. Eso es más bien porque el término tecnología asistiva proviene de Estados Unidos, que es como yo lo aprendí y a veces se traduce. Y también uso el término de persona con discapacidad, así como también puedo usar el término con capacidades diferentes. Es solamente una aclaración, yo sé que podemos usar un rango más amplio de vocabulario y es para que podamos partir de la misma base. El tema, ¿por qué o cuándo nace la tecnología asistiva? La verdad es que, según algunos, la tecnología asistiva es de prácticamente la época primitiva, cuando alguien por ahí tuvo algún accidente, uno de nuestros grandes, grandes ancestros, y usó un pequeño bastón para afirmarse, eso ya era tecnología asistiva. Y desde entonces comenzó a evolucionar, a cambiar. Curiosamente, las guerras mundiales y todas guerras y situaciones bélicas en general han tenido mucho impacto en el desarrollo de la tecnología asistiva. En el caso de los bastones, por ejemplo, los bastones más avanzados surgen porque una persona durante la guerra mundial se dio cuenta que quienes venían volviendo tenían una necesidad de apoyarse en algo que fuera un poco más desarrollado y ahí comenzó a crearse el bastón. Entonces hay un periodo de tecnología asistiva que se hace como más formal desde antes del 1800 y es también relacionada con otras cosas que no son solo tecnología, sino también servicios como las escuelas para ciegos o para sordos. Eh, Se incluyen incluso la formación de perros para personas con discapacidad visual, y también se incluyen leyes que van saliendo, eso pensándolo bien en Estados Unidos, pero también cada uno de nosotros puede mirar a nuestros países y ver cómo nosotros hemos evolucionado, probablemente en tecnología inclusiva o asistiva. Hemos ido tomando cosas que vienen de otro país, pero también es importante ver cómo nosotros hemos evolucionado en servicios y en leyes, servicios que otorgamos para la vida diaria, servicios que otorgamos para el acceso a la educación, ya sea preuniversitaria o durante la universidad. Todo eso es el amplio, amplio espectro de la tecnología inclusiva. Hoy día solamente nos vamos a quedar en las herramientas y va a ser una revisión relativamente rápida, pero que va a cubrir varias áreas y mi gran meta sería que en algún minuto ustedes me dijeran que efectivamente han logrado crear tecnología asistiva. Esa es mi meta, esa es mi ambición. Les puedo seguir contando entonces la idea. ¿Por qué hablar de tecnología inclusiva? Yo partí diciendo que hoy día nuestros países y muchos otros países están muy preocupados por la equidad y la inclusión. Y en este caso lo que estamos buscando es que las personas con capacidades diferentes puedan acceder de manera equitativa a la vida completa, no es solamente a la educación, a todo, a poder trabajar, a poder vivir de manera independiente, de poder vivir en un departamento sin estar dependiendo de alguien, de poder ir a un banco y realizar operaciones matemáticas ahí sin depender de alguien, de ir a un supermercado, de acceder a un computador, pero de manera independiente. Ese es el gran desafío. Y en eso es la tecnología la que tiene un papel, pero preponderante. Y tengo una cita aquí que es de la IBM porque en realidad ellos lo dijeron mucho mejor que yo. Para ellos, o para una persona sin discapacidades, la tecnología hace las cosas fáciles, pero para las personas con discapacidad, la tecnología hace las cosas posibles. Imagínense, pongamos este ejemplo, ustedes están elaborando un presupuesto y tienen números o montos muy grandes y en algún minuto quieren hacer una división y probablemente se les van a olvidar algunos números, así que los pueden registrar en papel y hacer el cálculo. Si tienen una persona
con algún tipo de discapacidad cognitiva, probablemente ese cálculo aún en papel le costaría muchísimo. Entonces una calculadora le resuelve esta situación, le hace esto factible y le da independencia. Y eso es lo que estamos buscando y es ahí la diferencia en cómo nosotros usamos la tecnología inclusiva, tanto personas con discapacidad como sin discapacidad. Ahora, la tecnología inclusiva no necesariamente es costosa, no necesariamente requiere un gran desarrollo, no necesariamente tenemos que contratar a personas del área de ingeniería, no necesariamente, puede ser, pero no necesariamente. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver precisamente como educadores qué podemos hacer, cuál es nuestro rol en esto. Lo primero es informarnos, es reconocer que existen y que hay un espectro bastante amplio de tecnologías inclusivas que tienen diferencias que son más bien centradas en cómo yo las aplico, en a quién las aplico, en qué quiero lograr y obviamente en que yo quiero crearlas. Eso es nuestro rol, pasar por todas esas etapas, en reconocer, en diferenciar, en aplicar y finalmente en crear, porque de esa manera yo demuestro y yo de alguna manera educo con el ejemplo. Yo muestro y yo doy accesibilidad a través de lo que yo creo. Y con eso estoy promoviendo también la accesibilidad de parte de otras personas. ¿Qué es? ¿Cuál es la definición de tecnología inclusiva? Cualquier ítem o parte de un equipo comprado, modificado, que se pueda, que se usa para incrementar, mantener o mejorar las capacidades funcionales de una persona con discapacidad. Es muy importante aquí considerar que la tecnología inclusiva no necesariamente es para personas que tienen una discapacidad con la que han nacido. Puede que en algún minuto nosotros tengamos un accidente, estuvimos jugando algún deporte y por ABC ustedes necesitan recuperar la movilidad de una mano, por ejemplo. Y en ese caso estarían usando una tecnología asistiva probablemente. A medida que nosotros vayamos envejeciendo, también vamos a necesitar tecnología asistiva o inclusiva. De hecho, estos lentes son tecnología inclusiva ya. Por lo tanto, no es correcto pensar que la tecnología inclusiva tiene que ser necesariamente asociada a un perfil de personas con algún tipo de capacidad diferente. En realidad, es para todos y por eso entra también dentro del diseño universal. En este caso, ustedes ven tres imágenes en esta diapositiva porque yo quería ilustrar este concepto que en el fondo es el que siempre nos va a ir siguiendo, la definición de tecnología asistiva. Ven una caja de suma y esa caja de suma en el fondo es un ítem que es modificado que nos ayuda a visualizar la operación de la suma en el caso que tengamos niñas con algún tipo de limitación cognitiva o de dificultad matemática. También hay otros casos, otras situaciones, pero esta caja que fue creada por una persona nos ayuda a ilustrar la operación, perdón. Y este es un elemento creado y se conoce como baja tecnología. Al lado tienen un iPod, que es un elemento comprado y que es espectacular para ir escuchando constantemente el material de una clase, por ejemplo, o si se graba la clase completa y luego se la pasamos a un estudiante con discapacidad visual, por ejemplo, podría ir escuchando constantemente. Si tienen a una persona con algún tipo de discapacidad de recordar ciertos eventos, esto también se puede utilizar. Y al lado la calculadora, que era lo que les estaba hablando recién, que también existen varios modelos, algunos de ellos con audio. Por lo tanto, una persona con discapacidad visual también podría usar esta calculadora siempre y cuando los números tengan algún tipo de eh, eh, factibilidad de ser detectados por el tacto. Y ya ahí estaríamos hablando de una tecnología que es más avanzada, estaríamos pasando a tecnología media y alta. Generalmente ese es el continuo y se reconoce por costos asociados, por materiales y por el nivel de tecnología que involucra. Pero en general estas tres son tecnología inclusiva, independiente de que las clasifiquemos entre una y otra. A lo que nosotros apuntamos es que ojalá ustedes puedan seguir desarrollando al menos tecnología baja. Y estas tecnologías, ya sea alta, media o baja, apuntan a diferentes líneas, apuntan a lograr
esa independencia y ese acceso equitativo a la vida diaria, que es muy amplio, pero es la vida diaria, a la instrucción, a la educación de cualquier nivel, a la comunicación. Hay estudiantes que nosotros tenemos o casos que no tienen la facilidad de comunicarse verbalmente. Por lo tanto, hay ciertos sistemas que les van a apoyar en eso. Y obviamente acceder a un computador, acceder a todo lo que nosotros accedemos en un computador, lograr que una persona con determinada discapacidad también tenga ese acceso. Es en el fondo las dos palabras claves aquí, es lo equitativo y es la independencia. Si me centro en el apoyo a la vida diaria, hay una definición que está dada que se refiere a que son instrumentos que permiten a las personas manipular su medio ambiente para lograr trabajar, jugar y realizar actividades de la vida diaria. Y las imágenes que ustedes ven ahí son de la vida diaria. Abrocharse una camisa, marcar un número telefónico, comer, cortar algo, son cosas que tal vez para nosotros no son difíciles, son lógicas y cuando miramos estas herramientas las encontramos atractivas y llamativas, pero aún así es como son básicas, es cierto, pero hacen la vida posible para muchas personas. Imagínense poder tomar ese tenedor, como es también poder tomar un lápiz u otras herramientas, y es simplemente tomar un velcro, obviamente tiene un poco más de trabajo ahí en la imagen, y lograr que yo pueda mantener esa herramienta en mi mano para alimentarme de manera independiente. Si yo tengo algún problema de control muscular o motricidad, ya podría hacer eso. Imagínense el logro para una persona en el acceso y en la independencia, en la vida independiente. De lo contrario, ¿qué sería? Lo que era antes. Alguien le va a dar la comida. Al lado ustedes ven una pizarra que tiene un reloj grande y una sección donde ustedes podrían ir anotando los eventos del día, las cosas que recordar. Podemos usar eso en estudiantes con déficit atencional, pero también podríamos usarlo con las personas que tal vez están envejeciendo y necesitan ir recordando los eventos de la vida diaria, los más básicos si se quiere. Hay que cocinar, hay que lavar después, hay que ir al supermercado, todo ese tipo de cosas que para nosotros en este minuto parecen tan lógicas de ser independientes, no es así para todo el mundo. Y esta pizarra es una opción. Abajo ustedes ven el símbolo de Evernote, que es un programa que todos los computadores traen y es gratuito. Demanda cierto nivel de conocimiento y de manejo tecnológico, eso sí, pero es uno de los programas simples que yo puedo utilizar también para crear notas, para agregar fechas, para agregar libretas, para agregar recordatorios y también me puede servir en términos organizativos para apoyar mi memoria. Al lado derecho, ustedes ven un teléfono. La singularidad del teléfono es que tiene un número muy grande. Esos números muy grandes son especiales para las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual y que necesitan ver la numeración mucho más grande en este tipo de ítems como el teléfono, como una máquina cualquiera para cocinar que necesite números, por ejemplo, velocidades también deberían ser más grandes. No necesariamente ustedes tienen que comprar un teléfono así, ustedes mismos pueden hacer esto con unos números y pegarlos encima. Es tecnología baja, pero es increíble cómo este tipo de ítems hacen una vida posible, hacen una vida independiente. Y tal vez lo más atractivo es precisamente cómo se crea esa suerte de abrocha camisas que es un corcho con un poquito, con un trozo de alambre para tomar el botón y pasarlo. La tecnología inclusiva implica mucha creatividad, implica ponerse en el lugar de la persona, implica ponerse en el lugar de él o ella para detectar sus gustos, sus intereses, sus necesidades, y esta es una precisamente. Eh, Esto es en cuanto al apoyo a la vida diaria. Indispensable mucha creatividad y obviamente preguntar mucho. Hay mucho más que se puede hacer de todas maneras. El acceso al computador. Todos nosotros tenemos acceso al computador. Todos tenemos un computador prácticamente. Pero
Pocos de nosotros hemos descubierto unas cuantas herramientas gratuitas en el computador que vienen por defecto. No hay nada que instalar, no hay nada que comprar, no hay ninguna actualización, ya están. Y generalmente simplemente no las conocemos. Y esa herramienta, al menos en Windows, se llama Centro de Accesibilidad. Mac también lo tiene por si acaso. Y tiene similares usos y utilidades. Cuando ustedes van a la opción de configuración del computador, van a encontrar el centro de accesibilidad y en él hay varias opciones, entre ellas el narrador, la lupa, el contraste alto, los subtítulos, el teclado, el mouse. Esta presentación va a estar disponible después para que ustedes puedan recrear esto en su propio computador, que es la expectativa que tengo también, pero en este minuto no lo vamos a hacer a la par. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer con el narrador? Si ustedes lo activan, el narrador va a ir leyendo lo que está sucediendo en el computador al mismo tiempo y ustedes pueden elegir entre narradores de habla hispana, diferentes países o incluso en inglés. La lupa es la que va a ir agrandando ciertas secciones del computador a medida que yo vaya presionando. El contraste alto, que es vital para que yo pueda tener, puede ser una sección en negro y la otra en amarillo, o en negro con blanco, y de esa manera yo puedo discriminar visualmente. Hoy en día hay muchos diseños de páginas web que suelen tener ciertas falencias en ese tipo de características al tener colores que son muy claros, como un celeste muy claro, por ejemplo, con una letra algo gris, cuesta verla. Existen lineamientos para los ingenieros informáticos en cuanto al desarrollo de las páginas web. También existen leyes, al menos en Estados Unidos, que van chequeando sobre la accesibilidad de las páginas web. Tal vez en Latinoamérica nos ha costado un poco más entrar en esa parte, pero yo creo que ya nos estamos moviendo allá también en la medida que también existan leyes que vayan regulando que las páginas web em, del, del gobierno y de ciertas instituciones ya comiencen a seguir estos protocolos de accesibilidad. Mientras eso no esté, ustedes tienen este tipo de herramientas y otra que les voy a mostrar más adelante. El teclado y el mouse. El mouse yo puedo agrandar el cursor, de tal manera que lo voy a tener disponible para verlo. Y el teclado, si por ABC yo no puedo usar el teclado de mi computador, yo sí puedo usar el mouse para ir pinchando las letras del teclado que se van a desplegar en la pantalla. Por lo tanto, con eso yo le estoy entregando accesibilidad al computador a los estudiantes que tengo. Otra cosa que vemos muy poco, casi no conocemos, es la herramienta de accesibilidad o el comprobador de accesibilidad que tiene Microsoft Office. Está disponible también gratuitamente en todas las versiones. Obviamente en algunas se puede localizar en una parte, luego en otra, pero está disponible. Y lo que hace, por ejemplo, aquí en PowerPoint, si lo están viendo, es cada vez que yo lo habilito y chequeo la accesibilidad, se activa esta sección de comprobador de accesibilidad donde me va a mostrar qué errores tiene mi presentación PowerPoint en torno a accesibilidad y me va a indicar también por qué es un error, me educa en otras palabras, y además me está indicando cómo resolverlo. El gran detalle que solemos tener en cuanto al diseño de PowerPoint, por ejemplo, y la accesibilidad, es que nosotros tenemos tendencia a elegir un diseño, por ejemplo, el título y el contenido, o el título, el contenido y una imagen, y luego, cuando la vamos a empezar a trabajar, sacamos todo de ahí y ponemos una imagen y otra imagen y agregamos texto y nos quedó preciosa. El gran problema es que un lector como el JAWS o hay otro que se llama NVDA, son lectores para personas con discapacidad visual. Ese lector, si yo hago ese cambio en la plantilla de PowerPoint, se va a perder, no va a lograr leer lo que está ahí. Por lo tanto, piensen ustedes en cuántas clases hacemos con PowerPoint. Yo diría que son la mayoría, tanto en enseñanza primaria, secundaria o en universidad. Ese PowerPoint, si ustedes tienen un estudiante con discapacidad visual, no estaría accesible para él. Quiere decir que ese estudiante no tendría acceso a un material educativo y estaríamos vulnerando un derecho.
Y ahí nosotros deberíamos entregarle un material de otro tipo, entonces que sí él pudiera estudiar. Ahí tal vez podríamos grabar y entregarle este material de tal manera que lo escuche a través de un iPod, pero debiera estar disponible de alguna manera. Otro gran detalle es cuando yo uso imágenes en PowerPoint y no le doy un texto alternativo. Imagínense que ustedes están describiendo en una imagen algo del sistema circulatorio y simplemente muestran la imagen, no la describen mayormente. Para los estudiantes que ven, la imagen les queda clara. Para un estudiante que no ve, lo único que le va a quedar claro es que esto es imagen 1 y eso es. Por lo tanto, no es tanto lo que hay que hacer, es simplemente tomar el hábito de crear todas nuestras presentaciones considerando la tecnología, la accesibilidad, perdón, y usando esta herramienta que está ahí mismo, no está solamente en PowerPoint, está en Excel y, si no me equivoco, también está en Word, donde lo que más detectan ahí son las tablas tienen que tener un texto alternativo para los encabezados. Nuevamente es por el lector. Eso es lo que está determinando que yo necesito trabajar como para que el lector pueda mostrar el material y mis estudiantes puedan acceder a la educación de manera equitativa. Chrome, para aquellos que usan Chrome. Me imagino que los otros navegadores también tienen esta herramienta de accesibilidad. En Chrome ustedes pueden encontrar una herramienta que se llama contraste alto. Cuando ustedes la instalan, va a dejar en la parte de arriba un pequeño icono que ustedes pueden activar o desactivar. Cuando lo activan, pasa esto que estoy mostrando aquí. Se da un contraste de colores inmediato. Ahora, esto me sirve mucho por lo que yo les dije anteriormente. No todas las páginas web, en realidad son bastante pocas, al menos en Latinoamérica, están aplicando estos principios de accesibilidad en su desarrollo. Por lo tanto, puede que yo no encuentre el contraste que necesito. Sin embargo, si ustedes acceden a páginas web y utilizan Chrome, pueden agregar el contraste y con eso solucionamos un problema. Pasemos al apoyo instruccional, donde también queremos lograr accesibilidad a la instrucción de manera equitativa y para ello tenemos estas herramientas que ayudan a educar a las personas en la escuela, pero también durante la vida laboral. Estos ítems pueden compensar las limitaciones funcionales de una persona, los lectores de pantalla que mencioné recién, o pueden ser utilizados con propósitos remediales como el apoyo matemático o de lenguaje, o también hay otro tipo. En algunas cosas que podemos ver aquí, en estas imágenes, tenemos por ejemplo esta ventanita para leer. La ventana para leer generalmente se usa para las personas con dislexia, porque en ese caso las letras tienden a moverse. Entonces, al tener esta ranura aquí, yo me voy a ir concentrando en esas letras. En el caso de acá, un destacador me permite ir identificando los elementos más importantes en esta lectura y eventualmente yo puedo hacer un mapa conceptual que es el que ayuda a organizar mis ideas, que es una de las herramientas más importantes a la hora de estudiar y de organizar el contenido. Esta imagen, como ustedes pueden ver, ojalá que la puedan ver bien, es un niñito que está presionando unas masillas, ese es el término, y al lado de la masilla hay una línea que tiene los números 1, 2, 3, 4 y así va. Este es un juego sensorial con una línea de números, y con este yo puedo trabajar la sustracción. Es absolutamente concreto. Por lo tanto, si ustedes le dicen al niño, vamos a sustraer, o cuánto es 10 menos 2, él puede ir presionando cuántas son y luego va contando cuántas quedan. Y la última, que es bastante creativa, son estos vasitos, estos vasos que nosotros usamos para tomar agua o para tomar jugo. Y si los ven aquí, algunos tienen el número, otros tienen el signo igual, el otro tiene un número, el signo más y el otro tiene el número. Independiente de cómo ustedes vayan a escribir los números aquí, pueden trabajar el valor posicional del número. Solamente con este tipo de tecnología que es táctil. Ustedes hacen los conceptos matemáticos tan abstractos, los transforman en concreto para sus estudiantes. Insisto, la tecnología inclusiva en gran medida es creatividad y aquí solamente estoy hablando de la baja.
porque es algo que todos nosotros podemos hacer. Si yo quisiera apoyar otras áreas como la del lenguaje, también me puedo guiar por cosas simples. Por ejemplo, estos son rollos de papel higiénico donde yo voy posicionando ciertas letras, en este caso están en inglés, pero yo las puedo posicionar algunas letras, combinaciones como la BR y trabajar constantemente con ese inicio, BR, eh, y con otros también en la parte inicial. También puedo trabajar con las terminaciones de las palabras, las terminaciones verbales. Y también puedo crear una suerte de librillo con oraciones, pero oraciones apoyadas de elementos pictóricos. Y estas van a ir cambiando de tal manera que yo puedo tener acá al final una oración que diga me gusta el flan. Pero esta imagen de flan puede ir rotando y puede ser me gusta una manzana y cambiar la imagen de manzana. Insisto, no es difícil usar esta tecnología, no es difícil crearla. Al final vamos a ver qué pasos más de diseño se necesitan, pero como les digo, es bastante fácil crearla. Pasamos a algo que es más complejo. Son las herramientas de comunicación alternativa aumentada. Son bastante más complejas porque no tanto de crear. Aquí voy a hablar de tecnología alta, pero no es tanto por eso, porque en la comunicación alternativa y aumentada yo puede que me tope con una persona que solo emite sonidos guturales, por ejemplo. Pensemos en una persona con parálisis cerebral que tal vez solamente tenga el movimiento ocular o solamente tenga el movimiento de un dedo o de un pie. Entonces la comunicación que tiene existente es muy baja. Así que de ahí el término comunicación alternativa y aumentada. Si ven aquí, esto es bastante ingenioso. Esto es como no sé si llamarle tablero de comunicación, pero es pequeñito y está en mi brazo, por lo tanto yo puedo ir indicando, si es que como usuario tengo movilidad, yo puedo ir indicando lo que yo quiero. Y es otro tema, el vocabulario que nosotros integramos aquí. Los dos que tienen al lado son programas, uno es el Arasac y el otro es Plafón. Ambos son programas españoles y son gratuitos, son bastante fáciles de editar. Las imágenes a ustedes les pueden llamar la atención que no son muy sofisticadas porque intencionalmente no se usan imágenes sofisticadas, se usan imágenes simples. Y en este caso, si ustedes pueden ver aquí, yo tengo la expresión quiero comer, quiero beber. Aquí estoy apuntando aquí. Aquí tengo mi tablero comunicacional con todo el contenido y hay una persona que va a ir obviamente preguntando y fijándose a dónde está apuntando la persona con la que yo estoy trabajando. Por lo tanto, si yo hago la pregunta, ¿qué quieres? Me tendría que fijar a dónde apunta la persona. Y de esa manera establecemos una comunicación. En el caso del programa Plafón, ustedes pueden crear eh, grandes cantidades de vocabulario y además de eso pueden integrar el sonido, el audio. Pero tal vez una de las bellezas que tiene para mi gusto es que ustedes pueden integrar imágenes de la persona, de su entorno, de su contexto, y ustedes pueden grabar el audio también. Y con eso se hace mucho, mucho más cercano. En realidad uno cuando está enseñando parte del contexto. Entonces imagínense, se integran vocabulario de la familia, de todas las cosas, de las personas que aparecen ahí, de la habitación del caso. De esa manera, yo hago esto mucho más contextualizado y Plafón lo permite. Otros programas que pueden usar, Arasac, Plafón, y aquí aparece JClick. JClick es un programa bastante antiguo, debe tener unos 30 años tal vez. Hoy día evolucionó, se llama JClick y también permite editar actividades, pero en este caso que no son solo de lenguaje, son de historia, de matemáticas, de arte, lo que ustedes quieran. Se basa en hacer puzzles, crucigramas de mayor o menor complejidad, tiene sopas de letra, asociaciones, pueden integrar imágenes, pueden integrar audio. Ustedes pueden practicar perfectamente una secuencia donde se una o sí, se vaya trabajando el fonema con el grafema. Es infinito. Yo les recomiendo ese programa.
al final de la presentación también está el link donde ustedes pueden ir. Hay actividades que están realizadas, hay una gran biblioteca que ustedes pueden revisar porque hay actividades que ya están hechas, precisamente para educación diferencial, hechas en España, hechas en muchos países porque es un grupo que ya tiene una colaboración más universal. Así que les recomiendo, si pueden, bajen ese programa también, además de Plafón y del otro, y comiencen a editar, comiencen a jugar con esto. Y lo más importante, porque hasta el minuto hemos estado hablando de todas las cosas que se pueden hacer, de la tecnología inclusiva de tipo bajo, medio, alto, los programas, pero todo esto, para que tenga un sentido, tiene que estar diseñado intencionalmente. Y el diseño intencional parte como gran base por conocer a la persona con la que estoy trabajando. Le puedo llamar caso, le puedo llamar estudiante, pero yo necesito conocerlo, necesito conocer esas características únicas y ahí se une con diseño instruccional, sobre todo con la parte de análisis. En diseño instruccional uno siempre va a partir con un análisis de la persona y el análisis del contexto. Ellos son los que determinan la validez de lo que yo voy a hacer. Yo puedo crear una tecnología inclusiva fantástica, según yo, pero si no considero el contexto en que mi estudiante va a utilizar esa tecnología inclusiva, si nunca pregunté, lo más probable es que esa tecnología inclusiva no funcione. De hecho, es la realidad que al menos un 60% de la tecnología inclusiva creada de tipo alto termina no usándose, porque al final no servía dado el contexto. No es que en sí no estuviera bien diseñada, es que no sirve para el contexto. Imagínense ustedes que crean una suerte de tablero comunicacional pequeño, con cartón, muy bonito, y se lo entregan al niño. Pero ustedes no le preguntaron o no averiguaron con quién se comunica el estudiante normalmente, cuán a menudo va a utilizar esto, lo va a usar en recreo y en recreo va a ir a jugar alguna parte. ¿Qué pasa si va a jugar alguna parte y en esa parte llueve y se moja el tablero comunicacional y se rompe? Todo ese tipo de detalles que parecen tan pequeñitos y tan obvios, sí tienen un rol muy importante en que mi tecnología asistiva realmente sirva. ¿Qué pasa si yo hago una muy bonita, muy buena, muy desarrollada, muy de alta tecnología y después no podemos encontrar los repuestos? ¿O qué pasa si la familia en la casa no tiene las capacidades como para aprender a usar esa tecnología? Al menos yo debería crear entonces un folleto explicativo. Todo eso es parte del diseño instruccional, el análisis de la persona, el análisis del contexto, el diseño en sí, el desarrollo, que es la búsqueda de materiales, cuáles son los más adecuados. Alguna vez me dijeron que no todos los materiales sirven para las personas con discapacidad visual, algunos no son de su agrado. ¿Cómo saberlo? Preguntarle al caso, porque no todos somos iguales, lo que le gusta a algunos no le va a gustar al otro. La implementación es llevarlo, es trabajar esta tecnología con la persona para testear y evaluar. Y este es un proceso iterativo. La primera vez que ustedes hagan una tecnología inclusiva, la primera no les va a resultar muy bien. Tienen que llevarla y testearla y volver a revisarla y empezar de nuevo y llevarla nuevamente y testearla. Ese es un proceso de ingeniería y ese proceso es básico en el diseño de tecnología inclusiva. Se une con diseño universal de aprendizaje por lo mismo. Y la tecnología, obviamente, ustedes tienen que tener un conocimiento de tecnología, pero con los programas que yo les mostré, la verdad es que es bastante simple. Son, de verdad, yo se los recomiendo, son muy simples de usar. No necesitan un conocimiento avanzado, a menos que ustedes quieran desarrollar aplicaciones. Perfecto, existen muchas aplicaciones. Yo los invito a entrar al centro de Chrome u cualquier otro lugar. Hay muchísimas aplicaciones hoy en día que apoyan la inclusividad. Eh, Hoy en día, eso sí, se está trabajando también con la realidad virtual y la realidad aumentada. Y la verdad es que yo sí, me fascina la realidad virtual en este caso porque imagínense para una persona que no tiene movilidad, entrar a un mundo virtual
donde va a moverse, va a caminar, va a correr, va a tener movilidad completa. Y la realidad virtual, cuando está bien implementada al 100%, llega a recrear los sentidos. O sea, nosotros podemos estar en una realidad virtual al borde de un precipicio y sentimos ese temor de estar al borde del precipicio, lo sentimos físicamente. Por lo tanto, eso es lo que ustedes podrían recrear con sus estudiantes. Eso sí, en este minuto la realidad virtual todavía es de un acceso bastante costoso, tanto en desarrollo como en las gafas que se tienen que comprar, pero siempre hay proyectos, tal vez con eso podrían tenerlas. Yo se las recomiendo. Si pudieran realizarlo, sí, es una muy buena herramienta que se está desarrollando. Eso es entonces lo que yo quería, que ustedes reconozcan las tecnologías inclusivas, ya conocen, hay altas, medias, bajas, tienen diferencias de acuerdo a sus propósitos, qué es lo que yo quiero, a qué persona está dirigida, y yo las puedo crear. Ustedes sí pueden crear tecnología inclusiva con los que presenté hoy día. No era un tutorial, es cierto, no fuimos paso por paso, pero ya están listos como para ir a su casa, ir a su computador, empezar a bajar los programas o empezar a ver de esas ideas cuál de esas la podrían usar, qué podrían modificar para su casa. Eso es, a grosso modo y de manera muy rápida, eso es lo que hoy día quería presentarles. Tengo entendido que ahora tenemos preguntas. Así es, muchas gracias Paola por tu presentación, por compartir con nosotros estas herramientas tan importantes para la práctica docente en el aula de clase. En este momento entonces abrimos el espacio para las preguntas, los comentarios que tengan los docentes que nos acompañaron en vivo. Quería también recordarles que la presentación PowerPoint que fue expuesta en este webinar, así como la sinopsis y la grabación de esta exposición, van a estar disponibles en nuestra comunidad de práctica en este enlace que ustedes ven en pantallas. Y también va a estar disponible la grabación en nuestro canal de YouTube en Riediten, como aparece también en sus pantallas en este momento. Bueno, mientras los docentes escriben sus preguntas, Paola, yo quisiera hacerte una pregunta sobre el rol, el papel que cumplen los padres de familia, los directores de escuela y otros actores importantes de la comunidad educativa precisamente para que este uso de tecnologías inclusiva sea efectivo y sea acertado también. ¿Puedes, por favor, comentarnos un poco desde tu experiencia cómo ha sido involucrar a los diferentes actores de la comunidad educativa en el uso de estas tecnologías inclusivas? Es una muy buena pregunta, muy compleja de responder, pero es vital. Lo que yo no mencioné, porque la verdad es que me extendería mucho, es que cuando uno implementa tecnología inclusiva o todas estas áreas de inclusión, no es solo, es imposible hacerlo solo, es imposible que solo un docente lo haga. Se requiere un equipo completo y ese equipo es el director, son los encargados curriculares de las escuelas, obviamente también la familia. Nosotros en Chile le llamamos asistentes sociales, la persona que lo va a atender de manera social. Hay un equipo que no es médico, pero hay personas que tienen el fonoaudiólogo, ese es el nombre. Psicopedagogos, es un equipo muy grande que técnicamente debiera trabajar en esto. Técnicamente lo digo, y lo voy a hablar más un poco de mi realidad acá. La verdad es que no siempre están todos los medios en las escuelas como para tener a todo este personal disponible. Hay programas y hay instancias de los gobiernos para empezar a incluir este material, a entregar material a las escuelas. Lamentablemente, no siempre los docentes saben cómo manejarlas. Y de ahí la importancia también de esto que yo les estaba mostrando ahora, en que empecemos a ver qué está disponible y cómo lo uso, y si puedo usarlo. El rol de los papás, vital, porque si yo desarrollo una tecnología asistiva es para lograr esa independencia, pero no solo en la escuela, tiene que ir también a la casa. Y en ese caso, yo les recomendaría que le enseñen a los papás que creen material para ellos, material de este tipo del que yo les decía antes, de
cartillas o guías de tal manera que ellos sepan no solamente cómo hacer una mantención en la tecnología inclusiva en sí, sino cómo interactuar, cómo ir haciendo avances y logros con el estudiante también. Hay cosas que pasan, a veces yo estoy trabajando con un profesor y el profesor se va de la escuela, bueno, ¿quién va a seguir en la casa entonces trabajando? El rol del docente, el rol del director o directora de la escuela es la apertura a esta tecnología, es la visión de que tiene que estar disponible para todos los estudiantes, informarse. Existe la idea, bueno, la tecnología inclusiva en sí no es tan conocida y sí existe el prejuicio de que es una tecnología muy cara, que los programas, bueno, es cierto, hay programas que son muy caros, en general, software, y eso restringe a los directivos en querer comprar este tipo de tecnología. Hay un rol que también, no sé cómo se da en otros países, pero es el que cumple el educador especial o educadora diferencial. Es la persona en este caso, y también nuevamente estoy buscando aquí algo, em, es la persona, al menos en Chile, que ingresa como la persona que apoya a los estudiantes con algún tipo de discapacidad. Y ella o él es quien tiene un rol clave, porque se va a ir preparando, se debiera ir preparando ya en las universidades en su formación en el desarrollo de esta tecnología. No siempre es así, no todas las universidades tienen este curso, este programa. La verdad es que voy a hablar solo por mi país, nosotros no hemos desarrollado mucho de esto. Em, no tengo claridad por qué, tal vez porque hemos empezado recién el 2010 a dictar ciertas leyes de inclusión versus Estados Unidos que lleva muchos, muchos años, más de 20, muchos más todavía, con leyes. Nosotros desde el 2010, nos falta bastante. Y eso es en general. No sé si respondí mucho a la pregunta. La responsabilidad de todos nosotros, pero los roles específicos es el informarse, el abrirse a invertir, capacitar, tomar decisiones informadas. Gracias, Paola, por tu respuesta y sí, efectivamente encontré claridad en la respuesta que me has dado. Bueno, nuestros docentes están escribiendo en el chat y para resumirte, Gloria Guevara, Dalila Quijano, Álvaro Jiménez y Nancy Castillo preguntan sobre herramientas para estudiantes con las siguientes discapacidades, de pronto si te los puedes orientar, para discapacidades de déficit de atención, dislexia y síndrome de Down. Recursos gamificados para síndrome de Down. La verdad es que en este minuto, ay, se me fue la presentación, perdón. Ahí sí. La verdad es que en este minuto no tengo toda esa lista, pero si se fijan, les dejé estos links aquí. Uno es Downberry, que es realidad aumentada que se está realizando para personas con síndrome de Down. Y también les dejé este link acá, este Centro de Tecnologías de Inclusión, CEDETI, que es el centro que está desarrollando tecnología precisamente para personas con síndrome de Down, con autismo y con otras características. Yo les recomiendo que los visiten ahí porque en este minuto no tengo la lista completa como para poder hablarles de eso. En déficit atencional lo que se hace mucho es sí trabajar con los ordenadores, con, ay, se me olvidó, los mapas conceptuales también, porque en el fondo lo que estamos tratando es lograr que exista cierta organización y focalización. Pero si quieren, les puedo averiguar con una lista completa y se las mando después con las características de dónde pueden encontrar más. Pero yo les recomiendo que visiten estas líneas de acá. Gracias, Paola. Quizás sería, y de pronto si estás de acuerdo, compartir con nuestros docentes un correo electrónico donde ellos te puedan escribir precisamente para poder continuar este diálogo y también que puedas compartir esos recursos. Sí, me gustaría mucho,
porque generalmente uno tiende a hacer esto, uno inmediatamente encuentra el nicho de sí, alguien me puede orientar porque yo lo necesito para esto, pero estoy segura que cuando ustedes dicen con síndrome de Down, ese síndrome de Down, cuidado, hay algo que nosotros decimos en inglés, one size, no, es como que una talla no es para todos, por lo tanto probablemente ese síndrome de Down tiene ciertas características y si yo les recomiendo X cosa, puede que les sirva como puede que no. Lo mismo para autismo. En- Eso es muy, muy claro en el desarrollo de tecnología inclusiva. No existe el producto estándar. Por eso yo sé que cuando uno comienza a pedir recomendaciones, sí, pero necesitaría un poquito más de información para orientarlos un poco más. Porque dado esa situación de pensar que esto puede ser estándar, muchas de nuestras escuelas tienen material, tienen bastante, pero no era necesariamente para el caso que yo tengo, aunque haya sido etiquetado, entre comillas, como una persona que podía usar esa tecnología. Y ese ha sido nuestro problema, que a través de los años no nos hemos dado cuenta que no existe el estándar en este tipo de productos. Nuestras personas no lo son. Sí, por favor, envíenme todas las preguntas después, yo les comparto el correo y feliz de apoyar. Gracias, Paola. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestra presentación. Quiero recordarles una vez más a los docentes que nos acompañaron y a los que nos van a ver después que vamos a estar enviando una encuesta de satisfacción o no a esta presentación, a este webinar, a sus correos electrónicos, para que nos hagan el favor de diligenciarla y comentarnos cuál fue su experiencia en este webinar, si el tema les gustó, si la presentación fue clara y efectivamente también si la metodología y todas las cuestiones relacionadas con la logística del webinar satisfacieron sus necesidades. Si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, Paola, yo creo que podemos dar por culminada la sesión. Solo puedo decir que sean curiosos, investiguen, busquen, arriesguense con su propio computador. Por favor, no puede ser que nuestras presentaciones o nuestro propio computador, que siempre ha estado con el centro de accesibilidad ahí, solo por no saber no lo hayamos utilizado. Usen todo lo que es, como decimos en Chile, bueno, bonito y barato, porque ya está. Y con eso ya entramos a la accesibilidad. Y eso, pueden desde ya empezar a crear. Así que cuando empiecen a crear también, contáctenme. Ningún problema en ayudarles con los programas. Que les vaya muy bien. Muy bien, muchas gracias, Paola. Despedimos entonces nuestro webinar del día de hoy. Muchas gracias a los docentes y a las docentes que nos acompañaron y nos vemos el próximo mes en otro webinar de la Red Interamericana de Educación Docente.